Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este siguiente devocional de Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver parte del capítulo 5 también. Vamos a hablar sobre la fe nuevamente, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en estos capítulos, en algunos 3 versículos que vamos a tomar nada más con relación a la fe. Lo primero de ellos, hermanos, es que encontramos en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Una de las cosas que el apóstol Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, hermanos, es que la fe son palabras que nutren. Dice aquí, nutrido con las palabras de la fe. Así es de que, hermano, una de las cosas que nosotros como cristianos constantemente necesitamos es ser nutridos, quiere decir alimentados. Y la Biblia dice que somos nutridos con las palabras de la fe. Habíamos dicho en el devocional pasado que la fe a la que se refiere aquí el apóstol Pablo es una fe refiriéndose a la doctrina, a la vida cristiana, pero más que nada a la doctrina, a las cosas que hemos aprendido en la vida cristiana, a las cosas bíblicas. Y dice la Biblia que las palabras de la fe son lo que nos nutre. Así es de que, hermanos, una vez más, mire, no es casualidad, sino que el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está enseñando y diciendo que hay que estar nutridos para crecer, para madurar, para estar fuertes espiritualmente, nutridos. Así es de que, hermano, no podemos estar nutridos a través de la fe si no es escuchando la palabra de Dios, teniendo devocionales personales, leyendo nuestra Biblia constantemente, escuchando cosas correctas de la palabra de Dios. Y, hermanos, yo les quiero animar a que en este tiempo de preocupación, de enfermedades, de malas noticias, usted y yo dejemos de poner atención a las cosas que en lugar de nutrirnos espiritualmente, nos hacen decaer espiritualmente, como son las malas noticias, las cosas negativas, escuchar a gente negativa. Todo eso nos hace, hermano, flaquear en nuestra fe, nos hace retroceder, no nutrirnos. Si usted quiere nutrirse, hermano, deje de escuchar esas cosas negativas del mundo, que muertes, que enfermedades, que cosas que la gente dice, que se va a poner peor la economía, y empecemos a nutrirnos con las palabras de la fe, dice la Escritura. Así es de que, hermanos y hermanas, debemos constantemente de estar alimentándonos de la palabra de Dios. Se los hemos dicho muchas veces, quizás suena repetitivo, pero la Biblia lo dice una y otra vez. Las palabras de la fe son lo que nos nutre. Así es de que, hermano, pase tiempo en la palabra de Dios. Más que escuchar cosas negativas, más que escuchar noticias sobre el COVID y todo ese tipo de cosas, hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Escuche predicaciones, escuche los devocionales, haga sus propios devocionales. Así es de que una de las cosas que el apóstol Pablo dice a Timoteo es que se nutra con las palabras de la fe. La segunda cosa, aquí en 1 Timoteo capítulo 4, dice el versículo 2, es un versículo muy conocido y especialmente un versículo que aplicamos mucho a los jóvenes. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Una de las cosas, hermanos, que el apóstol Pablo dice a Timoteo es que podemos ser ejemplo. Y una de las cosas en las que podemos ser ejemplo es en la fe. Así es de que, hermanos, y ahora me quiero aplicar este pasaje más que nada a los adultos, a los padres y a las madres en casa. Yo sé, hermanos, que a veces nos invade quizá el temor, la preocupación, la ansiedad, por tantas cosas que están pasando, y nosotros tenemos que entender que nosotros como adultos, como padres de familia, como creyentes maduros, debemos de ser ejemplo en fe. Así es de que, hermanos, si usted y yo queremos ser ejemplo en fe a otros, a inconversos, a propios familiares o a nuestros propios hijos, debemos de aprender a estar nutridos con las palabras de la fe para poder ser ejemplo a otros en la fe. Así es de que cuando venga la preocupación, acuérdese, hermano, de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Vaya y tome tiempo en la palabra de Dios y entonces seamos ejemplo de fe a otros. Luego el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5,
versículo 8, mire lo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya vimos que las palabras de la fe nos nutren, que seamos ejemplo en la fe, pero luego aquí nos dice que se puede llegar a negar la fe. A lo mejor, hermanos, con nuestros actos, y aquí eran cristianos que en lugar de estar cumpliendo con sus responsabilidades, atendiendo a sus responsabilidades en casa, eran cristianos que no cumplían con ese deber, no sostenían a la familia, no apoyaban a la familia. Y entonces el apóstol Pablo dice: el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. La fe, hermanos, se puede estar negando a través de nuestros actos. A veces decimos que tenemos fe, decimos que confiamos en Dios, pero con nuestra manera de actuar, nuestro enojo, nuestra molestia, nuestra preocupación por las cosas que están pasando, puede ser que estemos negando la fe por no estar cumpliendo con nuestro deber espiritual, cristiano. Así es de que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Probablemente con nuestra boca decimos que tenemos fe, decimos que creemos en Dios, pero con nuestros actos estamos negando la fe. Hay que tener cuidado de eso, hermanos. Nutrirnos con las palabras de la fe, la palabra de Dios, la Biblia, y luego ser ejemplo en fe, pero también tener cuidado de no estar negando con nuestros actos, con nuestros hechos, la fe que decimos que profesamos. Le animo a que pase más tiempo con la palabra de Dios, sea fiel, hermano, confíe en el Señor, aléjese de malas noticias, aléjese de todas esas cosas negativas y empápese de las cosas de Dios. Y eso nos va a ayudar a ser creyentes, que nos mantenemos en la fe, que nos nutrimos con la fe, que damos ejemplo de la fe y que no la negamos, sino que la estamos exaltando y estamos mostrando al mundo que somos un ejemplo de fe. Le animo a que siga adelante. El Señor le bendiga, hermanos, y vienen cosas buenas para nosotros. Siempre piense eso y todos los días tómese las cosas de Dios. El Señor le bendiga y le guarde. Gracias.